Tengan muy buenas noches, hermanos. Es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Eh, Como hemos venido estudiando todos sobre el Evangelio según San Marcos, hoy toca el capítulo 4, versículos del 30 al 34. Pero me gustaría que antes de iniciar este estudio nos pusiéramos en las manos de Dios pidiendo por la meditación de esta noche. Acompáñenme, por favor, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, oh Señor, porque has permitido que nosotros podamos reunirnos por este medio y también podamos meditar en tu palabra y poder alimentarnos de tu voluntad. Oh Señor, permíteme en esta noche ser un instrumento en tus manos para poder discernir bien tu palabra y también que mis hermanos puedan comprender bien tu voluntad hacia ellos a través de tu palabra. Te pido, oh Señor, que nos guardes, nos guíes y ante todo nos permitas gozar de el entendimiento para poder saborear tu palabra, oh Señor, que es agradable y perfecta, entendiendo que tu palabra nos redarguye, nos instruye, nos corrige y ante todo nos enseña. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Listos, hermanos? Entonces vamos a dar inicio a nuestra meditación el día de hoy y voy a pedirles que regresemos al versículo 1 del capítulo 4. ¿Por qué? Porque quiero que tomamos en cuenta la imagen que se presenta ahí. La imagen que nos presenta es que hay un mar, hay una barca, en la barca está el Señor Jesucristo sentado y en la orilla del mar está todo el grupo de personas que está poniendo atención a lo que el Señor Jesucristo les quiere enseñar. Este es el cuadro que nos presenta el capítulo 1. El versículo 1 del capítulo 4. Algo que es interesante es ver que en este capítulo 4 nos relata varias parábolas, como hemos venido meditando en los días jueves. La primera, si ustedes se recuerdan, es la parábola de los 4 caminos o la parábola del sembrador, que es la que conocemos todos, de cómo un sembrador salió y dejó la semilla en un lugar pedregoso, en un lugar donde habían espinos, en un lugar donde era un camino y era muy dura la tierra, y el cuarto lugar donde había muy buena tierra y el fruto fue al 100%. Esos son los 4 escenarios que nos presenta la parábola del sembrador. Después tenemos la parábola de la lámpara. Es una parábola que nos da a conocer la luz, el uso de la lámpara y cómo la lámpara no se pone en un lugar escondido, sino la lámpara se pone en un lugar en alto para que alumbre toda la oscuridad. La tercera parábola, que fue la que vimos últimamente hace 8 días, fue la parábola del crecimiento de la semilla. Esta parábola pues nos habla de la intervención del sembrador, que fue de depositar la semilla y cómo el sembrador al irse a acostar se va desarrollando la semilla. Esta es la tercera parábola. Y hoy toca la cuarta. La cuarta parábola la vimos relatada, está escrita para que nosotros meditemos en el versículo 30 y 32 del capítulo 4. Pero algo que me llama la atención es lo que dice el 33 y el 34, y me gustaría leérselos. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que pondría oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos
en particular les declaraba todo. O sea, el Señor buscaba un medio pedagógico en el cual las personas pudieran comprender sus enseñanzas. Ahora, el Señor buscaba situaciones que ellos conocían, como la de salir a sembrar, como la de usar una lámpara, como de sembrar una semilla, y la última, que es la parábola de la semilla de mostaza. Todos estos hechos eran conocidos en esa región, y las personas que estaban ahí en su auditorium, o sea, las personas que estaban sentadas en la orilla del mar, todos tenían un concepto claro de qué significaba cada una de estas cosas. Y a la par del concepto, él trataba de darles la enseñanza para que ese concepto quedara grabado en la mente de cada uno de ellos y pudieran comprender lo que Dios les quería decir. De eso se trataba el uso de las parábolas, que eran muy sencillas, pues sí, eran hechos rutinarios, pero la aplicación que el Señor les daba a través de su enseñanza, eso sí eran las cosas difíciles. Ahora vamos a ver la enseñanza que Él quiere transmitirles a través de la parábola de la semilla de mostaza. Y me gustaría que empezáramos leyendo el versículo 30. Dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola lo compararemos? Si usted hubiera estado sentado y usted hubiera estado distraído y el Señor empieza a decir, bueno, ahora vamos a dar esta otra enseñanza, pero ¿cuál parábola creen ustedes que sería conveniente que yo les dijera? Pues la gente automáticamente regresaría a poner atención, que ese era el objetivo de esta pregunta, llamar la atención de todos los que estaban ahí y ponerse a pensar, ¿qué sería bueno que dijera el Señor? Algunos dirían, pues yo no sé, ¿va? ¿Qué hecho podemos poner y qué enseñanza vamos a aplicar a este hecho? Basados en eso, el Señor pudo captar nuevamente la atención de cada uno de ellos y pudo introducir la enseñanza que tenía preparada para ese día. Y el Señor les dice, bueno, es como el grano de mostaza. Ahí sí a todos les quedó claro. ¿Por qué? Porque en esa región era muy conocida la semilla de mostaza. ¿Por qué era muy conocida? Porque primero, de ahí ellos sacaban aceites. Segundo, pues la usaban para el condimento de los alimentos. Y tercero, pues también tiene un uso medicinal. Entonces, con esas tres razones, lo que se estaba planteando como concepto de la enseñanza era muy conocido. Era algo que todos sabían de qué estamos hablando. En esa región, todos miraban y conocían el tamaño de una semilla de mostaza, que era muy pequeñito. Cuando uno busca poder comparar ese tamaño, dice que es del tamaño de una cabeza de alfiler. Entonces uno ya tiene una idea que es algo muy chiquitito. Entonces cuando uno se pone a pensar, bueno, eso es algo muy pequeñito. Sí, ya el concepto primario ya está comprendido. Pero después le relata el Señor, dice, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de la manera
que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Dos conceptos: pequeño y grande. Eso era lo que quería enseñarles. Les estaba enseñando que el grano de mostaza era una cosa muy pequeña, pero a su vez, cuando se va desarrollando, es una cosa muy grande. Dicen que el tamaño de esta planta llega a alcanzar más o menos entre 2 y 4 metros de altura. Una cosa tan pequeñita produce un árbol tan grande. Y ese era el concepto aplicado a la enseñanza. El reino de Dios es semejante a. ¿Y por qué es pequeñito? Bueno, quizás porque en sus orígenes, cuando empieza a introducirse el reino de Dios en la tierra, quizás hablaba de su mismo ministerio el Señor. Y lo encontramos relatado en Mateo 13, del 55 al 57. Me gustaría que lo buscáramos, por favor. Mateo 13, del 55 al 57, y nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No son estas todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hay un dicho que dice: nadie es profeta en su tierra. Ese es de aquí de Guatemala. Y básicamente la traducción para este párrafo. Pero lo que está diciendo ellos es que él no tenía mayores estudios. Él no venía de una universidad teológica reconocida en ese tiempo. O no tenía un maestro reconocido. No era un fariseo, no era un escriba, o sea, no tenía ningún argumento que acuñara los conocimientos que él tenía. No tenía un respaldo, según ellos. Y eso es lo que ellos los hacía rechazar esa situación, porque él tenía más conocimiento que ellos, porque todos sabemos que era Dios hecho hombre. Pero para estas personas, ellos menospreciaban la labor que el Señor hacía. ¿Por qué? Porque era un rabí que no tenía sinagoga, que no tenía un respaldo político y no tenía un respaldo de la nobleza. O sea, era completamente ajeno a estas tres cosas. Pero sin embargo, él estaba ejerciendo cierta influencia donde se vaya desarrollando su ministerio. ¿Y qué decir de las personas que lo seguían? Me gustaría que buscáramos en Hechos 4:13. ¿Qué nos dice? Hechos 4:13. Y dice Hechos 4:13: entonces, viendo con denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, todos conocían los orígenes de los discípulos, que tampoco eran respaldados por un título universitario, o no eran respaldados por ningún una persona que tuviera muchos conocimientos en la Biblia, ni mucho menos en la ley. Pero todos sabían que eran los discípulos de Jesús
Y eso los admiraba. ¿Por qué? Porque eran parte del vulgo. ¿Qué quiere decir? Que eran la gente más pobre. Pedro pues tenía una especialidad en piscicultura, porque era pescador y él se dedicaba a la pesca. Entonces su trabajo era pescar. Él sabía leer las mareas y sabía leer cómo entrarse en el mar y poder capturar los peces. Tal vez era un especialista en que nos podría decir, esta es mojarra, esta no es mojarra, este es cuilín, este es... O sea, cosas de la pesca, pues. Pero de la ley, eso no estaba dentro de sus haberes. Y eso es lo que la gente admiraba, que ellos hablaban con mucha autoridad de estas situaciones. Ellos tenían demasiado conocimiento en esto. Y sabiendo que no tenían un respaldo académico. Y quizás cuando les hace esta comparación el Señor, la gente que estaba sentada, acuérdense dónde estaban, en la orilla del mar, en la playa. Y el Señor Jesucristo estaba en la barca. Y entonces se ponían a pensar muy bien. ¿Y cuál es el poderío militar? Porque ellos esperaban que viniera un reino a rescatarlos, pero ¿cómo? Como cuando llegó Moisés y sacó al pueblo de Israel de Egipto, que lo sacó y vieron las plagas y toda la cosa, y murió al final el ejército de egipcio. Pero ellos esperaban eso, y que les dijera, vamos a tener las armas, vamos a poder vencer, vamos a ganar con estas estrategias. Y no hablaban de eso. Y cuando leemos Zacarías 4, 6, y me gustaría que fuéramos para allá, Zacarías 4 al 6 nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las herramientas que iban a usar era el poderío del Espíritu de Dios. Y eso me hace comprender que el reino de Dios es basado en el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo vamos a ganar una guerra con amor? Pues algunos ya somos cautivos de eso, ¿verdad? Porque dicen, mas a todos los que le recibieron les dan la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que somos ciudadanos de este reino, hemos entendido por fe que el Señor Jesucristo tomó mi lugar en la cruz, un lugar que me correspondía a mí. Y eso me hace a mí ciudadano del reino de Dios. Sigamos en nuestro estudio, por favor. Ahora ya vimos lo pequeño. Ahora vamos a ver lo grande. Acuérdense, la semilla de mostaza, cuando se siembra, es la más pequeña de la tierra en esa región. Pero cuando crece, dice que puede llegar a una altura muy grande, que es capaz de que sus ramas puedan cobijar, dice, a las aves. O sea, el desarrollo era grande. Y eso es lo que les estaba anunciando el Señor, que el crecimiento de esta planta se podía desarrollar a un lugar a alturas muy grandes. Y el reino de Dios se iba a incrementar para poder llegar
hasta los confines de la tierra. O sea, la altura es mucho más grande que 2 metros o 4 metros. Y nos habla de esto. Y aquel grupo pequeño de discípulos, asustados, perseguidos, como lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 19, que nos dice así. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Aquel grupo de discípulos habían corrido a esconderse, a salvar sus vidas. A eso habían corrido. Aquí podríamos decir, bueno, y no que la semilla de mostaza tenía que crecer a cantidades muy grandes. 2 metros, 4 metros, dice, cuando uno busca en internet el desarrollo de esta semilla. ¿Y qué está pasando? Se acabó el reino. Ya no hay quien hable de ese reino. El Señor había dicho que iba a crecer y que todos iban a ver ese desarrollo tan grande. Y este grupo de personas, sus discípulos, sí, aquellos que no tenían mucho conocimiento, aquellos que no tenían un respaldo académico, aquellos con los que él convivió 3 años, esos mismos estaban asustados porque ya no tenían a su maestro. Entonces vino Jesús y ahí donde ellos estaban, se presentó. Y los animó. El capítulo 7 y versículo 9 de Apocalipsis nos da un resultado. Y me gustaría que lo leyéramos, por favor. Capítulos 7, versículo 9 de Apocalipsis. Y dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con muchas palmas en las manos. ¿Cuál es la característica? Nadie podía contar. O sea, 2 metros, 3 metros, ¿qué número le gusta a usted? ¿25 metros? ¿30 metros? Pues para mí no habría número para poder identificar a la cantidad de personas que van a ser redimidas con la sangre del Señor Jesucristo. Este contraste nos hace pensar o nos hace reflexionar que el desarrollo del reino de Dios no se basa en lo que yo puedo hacer. ¿Por qué les digo esto? Me gustaría, por favor, que fuéramos a Primera de Corintios, capítulo 1, y me gustaría que leyéramos el 26 y el 27. Y dice así en Primera de Corintios 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, cuando escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. Cualidades: no sabio, necio. Débil, no fuerte. No poderoso, no noble. Aunque tengamos nombres difíciles de pronunciar y raros, no somos nobles. Y trata el Señor de decir, no es lo que tenga usted como capacidad, sino lo que está en usted, lo que hace la diferencia. Y eso me gusta mucho, porque el reino de Dios va a avanzar, no por lo que yo soy, sino por la relación que yo tenga con Dios, porque Él me va a moldear a su voluntad. Y eso va a hacer que nosotros trascendamos. Otro punto que me llama la atención es el trabajo de los discípulos. ¿Por qué los discípulos se preocuparon mucho por obedecer lo que el Señor les decía? Y me gustaría que viéramos Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué nos dice? Mateo 28, del 18 al 20, nos dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían un mandato. Ellos tenían una dirección hacia dónde seguir. Ellos sabían qué tenían que hacer. Y eso me hace reflexionar, hermanos. ¿Cómo estamos usted y yo? Acuérdense que aquellos estaban sentados en la orillita del mar y el Señor estaba sentado en una barca. Usted tal vez está en la comodidad de su hogar, escuchando esta meditación, la cual me gustaría llevarla a la reflexión. El reino de Dios se tiene que incrementar en la tierra. Y yo soy parte de ese reino, porque yo soy ciudadano. Yo soy redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Y mi trabajo como ciudadano es cumplir con la voluntad de Dios, la que está en su palabra. Y en su palabra nos dice que nosotros tenemos que compartir lo que el Señor quiere decirnos, o lo que el Señor quiere para todas las personas. La pregunta que surgiría ahorita sería: ¿y qué es lo que el Señor quiere decirnos a todos? Y me gustaría a todos que fuéramos ahora a San Juan, capítulo número 3, ¿les parece? Y pudiéramos meditar en lo que nos dice el Señor Jesucristo a través de su palabra ahí. Y nos dice en el 16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viviendo una situación de crisis mundial. No tengo la idea de cuántos muertos hay diarios, pero ustedes se han puesto a pensar cuántas personas de esas que se mueren no se les ha hablado de la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. Hermano Ahmed, pero si ahora en el radio, ahora en la tele,
Sí, hermano, pero acuérdese que la gente es indiferente, solo pasa canales y simplemente se salta el canal y sigue buscando lo de su interés. Y en la radio pues no se va a poner a escuchar. Y entonces hay tres formas de ver a Dios. Número uno, su naturaleza. Número dos, su palabra. Y número tres, yo. ¿Sí? Todos nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, somos testigos de ese reino. Somos portadores de esa verdad y somos escogidos para hacer luz en las tinieblas. Y la reflexión de hoy es que el reino de Dios se ha incrementado. Así como el día de hoy las redes sociales, me comentaba un hermano, han llegado a tener una expansión tan grande que antes pues había un accidente, había algo, pues pasaba usted 3 días y al fin se enteraba. Hoy es cuestión de minutos que le pasen a uno la información y usted ya sabe que si tembló ahí en China, usted sabe hasta de qué magnitud era el terremoto. O sea, se ha expandido. Pero ¿podríamos decir que el reino de Dios se ha expandido a esa misma velocidad? No. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros callamos. No queremos ser testigos. No queremos influir en esa humanidad que está condenada a una condenación eterna. Valga la redundancia. Aquellas personas que no tienen un destino más que la condenación. Y si usted y yo no les compartimos la palabra de Dios, no van a escuchar, no van a entender, no van a meditar y no van a reflexionar sobre sus vidas. El Señor estaba dando una enseñanza acorde a la época en la cual Él vivía. Hoy tenemos tantos medios, uno de ellos es la televisión, los programas que tenemos hoy de transmisión por medio de internet. ¿Y cuántos de nosotros los usamos para compartir del reino de Dios? Compartimos que el gobierno hizo esto, que el gobierno hizo el otro, y le damos like y dice usted, yo también estoy enojado por esto y por el otro. Pero, ¿compartimos acaso que somos hijos de Dios? ¿Compartimos que somos redimidos con la sangre del Señor Jesucristo? ¿Estamos expandiendo el reino? Como el crecimiento de esa planta, hasta llegar a la altura donde podamos cobijar aves. Pues con seguridad les digo que no, porque si no la maldad ya hubiera bajado un poquito. Pero nos hemos limitado a ser observadores. Y uno de los puntos de conclusión es cómo estoy actuando yo en medio de esa expansión del reino. Pasivo, podríamos decir. ¿Por qué pasivo? Porque simplemente no actúo. Y si no actúo, soy pasivo. Están haciendo el llamado a usar careta, a no exponerse, que la distancia tiene que ser 1,50 m, que usemos gel, que nos lavemos las manos. Todo eso se nos está diciendo. Y nosotros lo estamos aprovechando. Mira, hermano, yo no puedo salir a evangelizar porque usted sabe lo peligroso que es la contaminación. Pero podemos llamar. Ahí no me puedo contaminar. Si yo agarro mi teléfono y marco a alguien que no conoce al Señor y
quiero compartirte algo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, en medio de su gran amor, te tomó en cuenta a vos. Y Él quiere que lo conozcas, que tengas un encuentro real con Él. Quiere que tú no tengas un destino de una condenación eterna. Él quiere morar contigo eternamente, porque Él dice en su palabra, donde yo estoy, vosotros también estaréis. No. Usted sabe cómo es de caro el teléfono, hermano. Usted sabe que mi plan es limitado. Pero podemos llamar por WhatsApp. Sí, pero mi internet consume datos. Tenemos una excusa, porque estamos pasivos. Yo me recuerdo cuando salíamos a evangelizar, ¿se recuerdan aquellos libritos que fuimos a dar? ¿Cómo íbamos con tanto ímpetu a repartirlos? Incluso entre los testimonios decía el hermano, fíjese que yo me quedé hablando con los que vendían chucos allá nos dijo el lugar, ¿verdad? Y ahí ellos vieron el interés y quedamos de volver a regresar. ¿Y qué pasó con ese ímpetu, hermano? ¿O necesita los libritos para salir a predicar? Ahora, ¿qué puede hacer usted con sus contactos? Usted sabe perfectamente quiénes son las personas que no son redimidas con la sangre del Señor Jesucristo. Tal vez es su vecino. Tal vez es la señora que vende tortillas. O tal vez es la señora que nos vende la verdura. Podemos tomarnos un tiempo con nuestra mascarilla y poder compartirle de la palabra de Dios para que ese reino se vaya incrementando. Eso es exponerse, hermano. Y no hay que exponerse. Permítame decirle, hermano, que ya no es tiempo de actuar así. La reflexión de hoy nos reta, porque el Señor ya viene pronto. Y muchos los encontrará trabajando en su obra. Y muchos estarán descansando, pasivos, sin actuar. Y nos pasará como cuando el Señor pide cuentas y le dice a aquellos siervos, ¿se recuerdan? Siervo inútil, en lo poco fuiste infiel, eres un inútil. A mí sí no me gustaría que me dijeran inútil, hermano. ¿Por qué? Porque no es agradable. Después de una salvación tan grande, ser incapaz de poder hablar de ese Dios que nos hizo salvos por medio de su gracia, por medio de su misericordia y ante todo por medio de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos llegado al final de este estudio, en el cual nos habla de una parábola de una semilla de mostaza, muy pequeñita. Pero también nos habla del resultado tan grande de esa semilla. ¿Estamos nosotros involucrados en ese procedimiento? ¿Está usted actuando en el desarrollo de ese reino de Dios? ¿Es parte usted del reino? Pues si es parte del reino, actúe como cristiano, como parte. Ya no se vale ser pasivo. En la Biblia dice que hay que exhortar a los ociosos. Hoy nos toca a nosotros.
Hermanos, levantemos, démonos la oportunidad de tener ese testimonio que cambie la vida de aquellos que tienen una condenación eterna. El llamado de hoy, y quizás es la única conclusión, es participar en el desarrollo de ese reino por medio de mi participación activa, hablándole a otros del amor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Me gustaría que inclináramos sus rostros para poder dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos. Tú has hablado. Nos has exhortado, oh Señor, a que seamos personas activas en medio de este mundo que ha incrementado la maldad. En medio de este mundo, oh Señor, que no tiene esperanza. Pero nosotros en cada uno de nuestros corazones tenemos la esperanza que tú pronto vendrás, oh Señor, por cada uno de nosotros, los que somos redimidos por tu sangre. Permíteme, oh Señor, a mí actuar, oh Señor, en tu obra. Y permite a mis hermanos, Señor, ser parte activa en el desarrollo de tu reino de Dios aquí en la tierra. Y podamos comunicar libremente que tú amas a los pecadores, pero no al pecado. Y que el sacrificio de tu Hijo, oh Señor, sirve para que nosotros seamos salvos y seamos herederos del reino eterno. Señor, te agradecemos la oportunidad de poder meditar esta noche en tu palabra. Permíteme que la enseñanza quede en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo. Amén.